En este video te voy a enseñar cómo hacer animear fácilmente con inteligencia artificial. Realmente no requiere saber mucho, obviamente poco a poco vas a ir mejorando para tener mejor calidad, pero te voy a dar la base para que empieces ya a ver cómo funciona esto. Lo primero que tienes que hacer es ir a los comentarios y te voy a dejar dos links. El primer link es este, que es el de Animagine XL, es de la página Moescape AI. Aquí te van a regalar créditos diarios para que puedas estar probando algunos modelos. Obviamente si quieres hacer más y tener más créditos, bueno, los puedes pagar, pero te dan para hacer 8 pruebas gratis todos los días. Así que lo único que tienes que hacer es loguear con un correo y lo vamos a marcar con un corazoncito en la parte de aquí. Ya más adelante vas a ver para qué lo requerimos. Ahora le vamos a dar en la parte de acá arriba donde está la lupita y le vamos a poner en buscar. Aquí vas a buscar la waifu que tú quieras hacer. El personaje que tú quieras lo puedes poner aquí. En este caso voy a poner Tifa y le voy a dar enter. Y aquí me están saliendo todos los spells, que básicamente es Lora, es la información del personaje. La misma gente ha recopilado la información para que en un archivo tengas toda la información acerca del personaje que vas a hacer. Y de esta forma va a ser más fácil. Aquí vamos a estar buscando el que más nos interese y lo vamos a marcar con un corazoncito. En este caso a mí me interesa este y aquí le puse un corazoncito. Te recomiendo que marques 2 o 3 que más te interesen porque muchas veces no son compatibles con el modelo, así que vas a tener que estar buscando cuál es compatible con el modelo que estés ocupando. Después regresamos a esta página y le vamos a dar en probar modelo. Aquí nos va a decir que si queremos probar la versión número 4 le vamos a dar que sí. Y listo, aquí ya tenemos todo donde vamos a empezar a meter la información. Ahora nos vamos a ir al segundo link que te dejé en los comentarios y este es una automatización en Perplexity, que básicamente lo que hice es hacerte una IA para que te dé el prompt y ya no tengas que escribir nada. De esta forma va a ser totalmente automático y lo único que tienes que hacer es agarrar a tu personaje y escribir que haga algo. En este caso le vamos a poner Tifa, entre paréntesis, Final Fantasy. Porque hay que especificarle un poquito de dónde es, porque posiblemente existan muchas Tifas en internet. Y le pondremos caminando en la ciudad. Y le damos enter. Ahora, la IA va a empezar a investigar un poquito el personaje, va a ver las cualidades que tiene, las características y te va a arrojar un prompt. El prompt básicamente es la descripción que va a tener nuestra imagen. Te lo va a dar en español, en inglés y en japonés. Nosotros vamos a ocupar el de inglés, te puse el de español para que sepas de qué está hablando y en caso de que vayas a ocupar una página en japonés, pues también lo puedes poner en japonés, pero vamos a copiar esto que dice Masterpiece hasta donde dice Beautiful, que básicamente es el prompt. Y nos regresamos, aquí lo pegamos y ya tenemos nuestro prompt base. Ya con esto va a empezar a generar el personaje. Ahora vamos a necesitar el Lora para poder garantizar que nos suelte el personaje, que es el spell que habíamos agarrado al principio. Pero antes de eso vamos a configurar toda la escena. En la parte de aquí nos dice que tenemos que poner el step en 28 y la escala en 5. En la parte aquí de la derecha le ponemos 28 y aquí le vamos a poner 5. ¿Ok? Le ponemos aquí en donde dice Euler Ancestral y aquí le vamos a poner donde dice Canvas, le vamos a poner Vertical Panorama, que va a ser para el tema de un retrato. Ahora en la parte de aquí abajo le vamos a poner el corazoncito. Recuerden que les había dicho que marcaran con un corazón y es para que les aparezca directamente el que ya está marcado. Y en este caso tienes que revisar que diga Imagine XL, que es el que le dijimos que queríamos probar. Y aquí abajo le vamos a dar igual. Le vamos a dar en el corazoncito y vamos a buscar el de Tifa, que es este que está aquí. ¿Ok? Ahora, aquí nos van a dar muchas etiquetas. Tenemos que buscar la que nosotros queramos. Mira, nos va a decir que aquí tenemos la del Final Fantasy VII Remake, la de Navidad. Entonces vamos a buscar si hay una que dice Default. Aquí. Esta nos dice que es el traje normal que tiene Tifa. Aquí lo podemos ver porque aquí nos dice cuáles son los otros trajes que puede tener. Y tenemos que buscar el que diga su nombre. ¿Por qué el de su nombre? Porque este nos va a dar las características del personaje, ya que es un archivo que está comprimido con todas las características y esto nos va a facilitar que nos dé el personaje que nosotros queramos. Así que le vamos a poner este y le vamos a ir agregando las etiquetas para irle diciendo a la IA que queremos que agregue también esto. Por ejemplo, ojos rojos, cabello oscuro, aquí un poquito más del cabello, lo que son aretes, lo que es la parte de arriba de ella, lo que son los tirantes, la falda que tiene. Esto es lo que tiene en el brazo, así que no se lo voy a poner. Este sí, que son los guantes de color negro. Y yo creo que ya con esto está bastante bien. Y le vamos a poner usar esta versión.
Ahora, como ves acá arriba ya nos ha dado las etiquetas que vamos a agregarle para darle un poquito más de contexto a la IA y que no nos vaya a fallar nuestra imagen. Si te das cuenta, aquí ya está el código de que va a arrojar las características de Tifa y de esta forma garantiza que vaya a salir mejor la imagen. Aquí en Negative Prompt no le hagas mucho caso, esto ya es por default, te ayuda a que no salga mal la imagen. Ya que está todo listo, recuerda revisar todo y le vamos a dar en generar. Nos va a gastar 4 créditos. Vamos a tener que esperar un rato porque no es tan rápido, así que toca esperar y ahorita regreso. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera versión, a ver qué tal, se ve bastante bien, me ha gustado, nos ha arrojado todo lo que pedimos, así que vamos por buen camino. Y lo único que tenemos que hacer es darle en generar para empezar a generar diferentes imágenes de Tifa. Vamos a darle de nuevo a ver qué nos arroja. Bueno, ya tenemos la segunda, vamos a ver, esta me gusta mucho más, vemos que está todo bien. Vemos que tenga bien los dedos, recuerden que el problema de los dedos siempre es algo que tiene la IA, pero ya ha ido mejorando, así que ya no fallan tanto en los dedos y realmente me ha gustado muchísimo la ilustración. Así de fácil es como vas a poder hacer lo que son fanarts para tus personajes. No es nada complicado, simplemente es entender un poquito la estructura. Obviamente si ya quieres hacer tu prompt personalizado, si ya quieres cambiar ciertas cosas, vas a tener que estudiar bastante la inteligencia artificial. No es algo que nada más digas dame esto y listo. Yo te lo he automatizado todo para que se sienta fácil, pero no es nada fácil. Así que si quieres hacer diferentes cosas, que esté haciendo diferentes cosas tu personaje, que tenga algunas características, puedes ir estudiando cómo está hecho el prompt, que básicamente son las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. En este caso yo ya te di directamente la estructura del prompt, te lo rellenó la IA con toda la información que necesitas, pero en caso de que tú ya quieras algo en particular, sí vas a tener que hacerlo escribiendo las cualidades y escribiendo las cosas que quieres que haga la inteligencia artificial. Recuerda que en la parte de aquí abajo ya tenemos lo que es nuestra spell, que es el personaje que vamos a estar ocupando. Como ves, puedes buscar muchos personajes de diferentes animes, así que puedes buscar diferentes personajes de animes que te gusten. Ahora, hay una cosa que sí te tengo que aclarar y es que no todos los prompts son compatibles con todos los modelos. Como ves, aquí también existen muchos modelos, puedes probar diferentes modelos. Cada modelo tiene diferentes calidades, así que yo te recomiendo el Animagine XL porque es un modelo muy bueno que te da una excelente calidad. Hay modelos que te dan calidades muy feas, que se ve muy sintético, que se ve como si fuera una IA genérica, pero hay otros que sí te permiten tener una calidad bastante buena. Como por ejemplo, esta de Shiitake Mix, también es muy buena la IA. Mira, vamos a hacer una prueba con este modelo, le damos en generar y mientras te voy a explicar otra cosa. Ahora, no todos los modelos son compatibles porque, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Si le damos a este, aquí nos va a decir que es incompatible. Entonces tienes que estar revisando que sea compatible con el modelo que estás ocupando. Por eso te dije que agarraras varios y que marcaras varios con corazoncito porque posiblemente algunos no sean compatibles con el modelo que estás utilizando actualmente. Recuerda que existen muchos modelos de inteligencia artificial, no nada más existe uno, así que te recomiendo que marques varios y que vayas viendo cuál es compatible con tu modelo. Y bueno, ya tenemos la imagen con Shiitake Mix. A mí me gusta muchísimo este modelo porque tiene una calidad en el trazo que me gusta mucho y como estás viendo se ve muy bien. Respeta la iluminación y te da muy buena calidad. Así que te recomiendo que también pruebes Shiitake Mix o quédate con Imagine XL para que vayas probando. Estos son los dos que he probado que me han gustado muchísimo. Obviamente voy a ir probando nuevos modelos, te los voy a ir subiendo al canal, pero por el momento te recomiendo estos dos que te dan una calidad increíble. Así que bueno, espero que te haya gustado el tutorial y que te haya servido. Sé que es un poco abrumador al principio, traté de hacerlo lo más simple posible. Obviamente entre más te vas metiendo a la inteligencia artificial te vas dando cuenta que no es tan fácil generar las cosas y tener una calidad muy buena. Vas a ver que cuando empiezas a probar diferentes modelos vas a ver qué adefesios salen. La gente piensa muchas veces que nada más es darle una instrucción y te va a generar todo automático y no es del todo cierto, ya que si tú quieres una muy buena calidad, si ya tú quieres que haga ciertas cosas en específico, tienes que ir aprendiendo. Pero no te preocupes porque en este canal encontrarás toda la información. Así que no olvides suscribirte y muchas gracias por ver este video. Bye.